Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de un material del siglo XIX que se siente increíblemente actual. Sí, es increíble. Fragmentos de La peregrinación de Vallóan, de Eugenio María de Hostos. Y lo interesante es que las fuentes que tenemos nos dan una ventana directa a su mente, ¿no? Por un lado, el prólogo, Ajá. donde Hostos es brutalmente honesto sobre sus miedos, sus motivaciones. Y por otro lado, tenemos pedazos del diario de su protagonista, Vallóan. Exacto, que es básicamente su conciencia hecha personaje. Justo a eso quería llegar. Nuestra misión hoy es meternos de lleno en esa tensión, esa lucha brutal entre el deber, la misión con mayúsculas, y, bueno, la felicidad personal. Un dilema que él vivió en carne propia. Totalmente. Y lo volcó por completo en esta novela. Es un viaje al corazón de un hombre en guerra constante entre su cabeza y su corazón. Bueno, empecemos por el principio. Por el prólogo, que creo que es clave para entender todo lo demás. Es la piedra de Rosetta del libro, sí. Hostos dice algo ahí que la verdad me dejó pensando. Habla de su mayor aspiración. El hombre lógico. Exacto. Y de entrada, no sé, suena como a ser alguien frío, ¿no? Casi un robot. Claro, pero para él es todo lo contrario. Y esa es la clave. Ser un hombre lógico no es no tener sentimientos. Ah, ¿no? No, es alcanzar una coherencia absoluta entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Una armonía total. Ya veo. Y por eso mismo, dice él, le da pánico escribir. Porque cada idea que pone en el papel, cada principio que defiende su personaje, se convierte para él en una obligación moral. Espera un momento. Eso es increíble. O sea que si él escribía sobre justicia... Sentía la obligación de ser un justiciero en la vida real. ¡Qué locura! Escribir no es crear arte, entonces es como firmar un contrato con tu propia alma. Vaya nivel de presión. Es una presión aplastante. Él lo ve casi como una condena que se impone a sí mismo. Claro. El libro deja de ser ficción y se transforma, digamos, en un manifiesto personal que tiene que vivir todos los días. Por eso dice que cada página le costaba un pedazo de vida. Y no es una exageración. Y ese contrato, esa misión, tenía un objetivo muy claro y muy peligroso para la época. Él mismo lo dice, quería escribir un libro anti-español. Sí, el fin no era solo literario, para nada. En el fondo, quería hacer una denuncia política, social, sobre la situación de las Antillas. Pero, claro, la pregunta es, ¿cómo haces para que un libro así se pueda leer en España sin que te lo censuren al momento? Ahí está la genialidad de su estrategia. Él sabía que la crítica oficial, la prensa, lo iban a ignorar. Y así fue. Silencio total. Ajá. Pero él medía su éxito de otra manera. En el prólogo cuenta que empezó a recibir cartas privadas, de pesos pesados de la literatura española. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo quién? Como Pedro Antonio de Alarcón, por ejemplo. En público, nada. Pero en privado le decían, «Maestro, ¿qué obra ha escrito?» O sea, el libro era como un mensaje en código. Exacto. Quienes tenían que entender, entendían. Y eso me lleva a la anécdota que cuenta que es brutal. Resume el poder del libro. Estaba en una lectura privada. Sí, la conozco. Es tremenda. Y un señor, al oír un pasaje, se enfurece, le da un golpe a un mueble y grita algo como «Eso debería estar escrito en indio, es imposible escribirlo en español para que lo leamos los españoles». Esa reacción es la mejor crítica que podía recibir. Totalmente. Demuestra que el libro no era una novela inofensiva, era un artefacto que provocaba, que tocaba las fibras más sensibles del poder colonial. Claro, el tipo no dice que esté mal escrito. No. Lo que está diciendo es que esas verdades son tan crudas, tan directas, que no deberían poder decirse en el idioma del imperio. Esa reacción tan visceral que mencionas demuestra el poder de las ideas, claro. Absolutamente. Y me pregunto, ¿cómo es este personaje, Vallóvan, que Hostos crea para cargar con todo ese peso tan explosivo? No es un héroe de novela tradicional, ¿verdad? Para nada. Vallóvan es, como decías tú antes, una especie de conejillo de indias filosófico de Hostos. Es la encarnación de lo que el autor llama la duda activa. Su diario, que es lo que leemos, empieza en un barco. Está viajando por el Caribe. Sí, pero te das cuenta muy rápido de que el verdadero viaje es hacia adentro.
El barco es solo el escenario de su conflicto interior. Y eso es clave, porque significa que el viaje no es geográfico, sino moral. Cada milla en el barco lo aleja de una vida normal y lo acerca a su destino. Claro, no está mirando el paisaje como un turista. Para nada. Cuando pasa por las costas de Haití o de Santo Domingo, no ve playas paradisiacas. Ve la sangre de la historia. Piensa en Colón, no como el gran descubridor, sino como una figura trágica. Que trajo gloria y desgracia. Exacto. Piensa en el cacique Caonabo, en la resistencia indígena aplastada. El paisaje le despierta una mezcla de amor profundo y una rabia inmensa por el sometimiento de su tierra. Hay una frase al principio de su diario que me parece que lo resume todo. Acaba de zarpar y escribe: otra vez, oh patria mía, cuántos dolores me cuestas. Uf, No es la emoción de la aventura, ¿sabes? Es el peso de un dolor crónico. Siente el sufrimiento de su patria como una enfermedad propia. y ese dolor es el combustible de su misión. Él mismo se pregunta en el diario por qué viaja. Claro, porque ese empeño en conocer el mundo. Y la respuesta que se da es fundamental. No es por vanidad. No busca la fama por la fama. Entonces, ¿para qué? Su objetivo es acumular conocimiento, prestigio, autoridad, para tener las herramientas para luchar por la libertad de su patria. Es una peregrinación con un fin político. Ok, si toda su energía, toda su vida está enfocada en esa misión, casi sobrehumana, ¿qué pasa cuando aparece algo tan terrenal y poderoso como el amor? ¿Hay espacio para alguien como Marién en ese plan? Esa es exactamente la pregunta que se convierte en el motor de la tragedia. Claro. Marién no es solo una mujer de la que se enamora, ella es el símbolo de todo a lo que él está renunciando. La paz, el hogar, la felicidad sencilla, la promesa de una vida donde no todo es lucha y sacrificio. Es la pregunta. ¿Y si simplemente te quedas y eres feliz? Y su respuesta a esa pregunta es aterradora. Su razón, que él llama implacable, actúa como un juez y le dicta una sentencia. Sí, lo escribe en su diario. Sí, se habla a sí mismo. Tú estás condenado a no amar. Tu deber te llama lejos de aquí. Obedece. Es de una dureza increíble. No dice, debo elegir. No. Dice, estoy condenado. Es que para él no hay elección posible. No la hay. En su lógica, en esa coherencia absoluta que busca, el deber siempre tiene que aplastar al deseo. Amar a Marién, quedarse, sería una traición a su propósito vital. Un acto de egoísmo imperdonable, en sus términos. Exacto. La conciencia le gana la batalla al corazón antes de que empiece. Hay una conversación entre ellos que es desgarradora, donde él intenta explicarle a ella su concepto de la felicidad. Sí. Ella, lógicamente, la ve como estar juntos, en paz, pero él le dice que para un hombre como él, la felicidad no es eso. Uf. ¿Y qué le dice que es? Le dice que es padecer toda su vida por la virtud, sacrificarse, luchar, para dejar algo más grande que él. Francamente, es una idea de la felicidad que suena a tortura. Totalmente. Es una visión casi masoquista del propósito. Y lo trágico es que él no lo ve como una elección entre dos cosas buenas, amor o deber. ¿Cómo lo ve entonces? Como una humillación ante una idea de la virtud, donde yo, mis deseos, mis cosas, no cuentan. Toda mi vida tiene que ser misión, propósito. Renuncio a todo para dejar algo más grande que yo. En su mente, si eligiera el amor y abandonara su deber, esa felicidad estaría envenenada desde el principio. Por la culpa. Por la culpa, por la traición a sí mismo. No duraría. Siente que no tiene derecho a esa felicidad hasta que no haya cumplido su misión. Tiene que ganársela. Y el camino es, irónicamente, alejarse de ella. Y parece que todo lo que vea a su alrededor lo reafirma en esa idea, ¿no? Pienso en el incidente del pasajero que muere en el barco. Uf, esa escena. Es un ejemplo perfecto. Un hombre anciano, pobre, fallece. Y la reacción de casi todos es de una crueldad, una indiferencia que hiela la sangre. Hacen chistes, se burlan del muerto. Esa escena es increíblemente simbólica. Para alguien que ya tiene una visión pesimista de la sociedad, esto es la confirmación definitiva. Claro, ve esa falta de compasión y piensa, este es el mundo que quiero cambiar. Por esto vale la pena mi sacrificio.
La bajeza moral de los demás justifica su propia elevación moral, digamos. O sea que, en lugar de deprimirlo, esta crueldad casi que lo energiza. ¿Le da más razones para seguir su camino solitario? Exacto. Ajá. Cuando él y su amigo Guarionex defienden la dignidad del cadáver, se quedan solos contra todos. Y ese aislamiento refuerza su convicción, Le demuestra que la gente común no está a la altura. que se necesitan figuras excepcionales, dispuestas a sacrificarlo todo por ideales que los demás ni entienden. Cada acto de mezquindad que ve es como una palmada en la espalda que le dice, sigue adelante, estás haciendo lo correcto. Pero aquí llegamos a la parte más dura, me parece. Sí, Porque mientras él se reafirma en su deber, en lo abstracto, en sus ideales, vemos el costo real y concreto de sus decisiones. La salud de Marianne empieza a fallar. se va consumiendo. Sí, la novela la describe como consumiéndose en una languidez, una tristeza que le enferma físicamente. Y la conexión es directa, su enfermedad es psicosomática. Es el resultado de la angustia de amar a un hombre que está decidido a abandonarla por una causa. La lucha interna de Bayoán tiene una víctima externa y muy real. Y ahí está la gran paradoja, la tragedia de la obra, ¿Cuál es esa paradoja? que en su búsqueda obsesiva de una virtud superior, de la justicia, la verdad, la patria, está cometiendo una crueldad inmensa a nivel personal. Con la persona que dice amar. Exacto. Para salvar una patria abstracta, sacrifica a una persona de carne y hueso. Él mismo es consciente de esto, Se tortura con ello. Pero al final gana su lógica implacable. Su conciencia, sí. Siempre termina ganando la batalla. Es la tiranía del deber. Entonces, al final, ¿qué nos queda? Bayón toma su decisión, ¿Elige la misión? acepta que el precio de ser fiel a su conciencia es la pérdida de su propia felicidad y muy posiblemente, la vida de Marianne. Es el triunfo absoluto de la idea sobre la vida. Es el triunfo de la conciencia, sí, pero un triunfo trágico. No se siente como una victoria. No para nada. Se siente como una pérdida inmensa. Él cumple con su deber, pero se queda vacío. Si lo resumimos, la obra es una autopsia brutal del idealismo, ¿no? Totalmente. Nos enseña que aferrarse de una manera tan inflexible a los principios, por nobles que sean, puede llevarte a una soledad terrible. Y a destruir la felicidad de la gente que tienes al lado. Exacto. Y aunque es un caso extremo, el dilema de Bayoán sigue siendo universal. Es esa tensión que todos sentimos en algún momento, quizá no tan dramático, entre nuestras responsabilidades con el mundo, el trabajo, una causa, la sociedad, y nuestras necesidades más humanas, de amor, de paz, de una vida personal. Esto simplemente lleva esa tensión hasta su consecuencia más lógica y devastadora. Esto me recuerda un poco a esa mentalidad del sacrificio total que a veces se ve hoy en día. ¿Cómo qué? Pienso en activistas que lo dejan todo o en ciertos fundadores de empresas que glorifican el no dormir, el sacrificar la vida personal por su proyecto. Es el mismo tipo de lógica. Es una excelente conexión. Es la misma lógica llevada a diferentes ámbitos. La idea de que un propósito superior justifica el sacrificio de lo personal. Y Hostos nos obliga a preguntar. Si ese cálculo es correcto, ¿realmente lo justifica? ¿Qué es su deber? ¿Su deber más alto? ¿Te lleva sí o sí a ser infeliz y a causar un dolor profundo a la gente que amas? Uf, qué pregunta. Sigue siendo la opción más virtuosa. O al revés, ¿acaso no existe una virtud más compleja y quizá más humana en saber encontrar un equilibrio? En reconocer que cuidar de nuestra propia felicidad y la de los nuestros también es un deber fundamental.